Todos ustedes. Permítanme en principio agradecer de manera muy cumplida la invitación del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, la hospitalidad y sobre todo el gran gusto de estar aquí presente con usted y en esta comunidad, presidente municipal. En efecto, tengo algunos años de conocer al presidente municipal en diferentes facetas y en todas ellas ha mostrado siempre un claro compromiso por el buen desempeño desde el ejercicio de gobierno y un claro compromiso por voltear siempre la mirada hacia la sociedad. Estoy convencido y creo que coincidimos, presidente municipal, en ello, que los que hemos sido servidores públicos y los que ahora son servidores públicos deben siempre honrar el compromiso de servir a la sociedad en los mejores términos. En ese orden de ideas, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta aquí y qué gusto encontrar a servidores públicos comprometidos. Una presidencia municipal que se observa desde el momento en que llegué a Nezahualcóyotl el cuidado y la atención y el desarrollo que ha habido en materia urbana y que seguramente también lo ha habido en otros ámbitos. Esto siempre da un gusto el poder observar y sobre todo ser testigos. Es de que gracias y enhorabuena por esta magnífica invitación y magnífica labor, señor presidente municipal. Muchas felicidades. Agradezco también al defensor municipal Erasmo Ortiz por esta cordial invitación. Muchas gracias. Creo que tiene aquí a un defensor municipal de lujo. Fue mi colaborador en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahora encontrarlo como defensor municipal siempre es un gran gusto, sobre todo sabedor del buen desempeño que seguramente está haciendo en favor de la sociedad. Señoras y señores servidores públicos, oficiales de la policía, miembros de organismos no gubernamentales, amigas y amigos. Analizar el tema de la violencia en contra de la mujer y las niñas en el contexto actual del país nos obliga en buena medida a tener algo muy en claro. No existe ninguna justificación ni real ni legal para el tema de la violencia en contra de la mujer. Ni la violencia que se presenta en las calles, ni en el hogar, ni en el trabajo, ni mucho menos en la escuela. Por ello es que todos debemos no solamente de condenar este tipo de prácticas, sino sobre todo, y qué mejor, el poder sumar esfuerzos para algún día tratar de prevenir y erradicarla plenamente. Y estos son parte de los compromisos que se han ido suscribiendo en el ámbito internacional y que también han generado en el ámbito nacional en nuestro país, en nuestras comunidades, diversos ideales que están ahí presentes. La ley que establece el derecho de las mujeres a una vida totalmente libre de cualquier violencia. Lo mismo la violencia física, que es un grado extremo, pero también la violencia verbal. Lo mismo la violencia cuando procede de un tercero, de una persona alejada del círculo familiar, como cuando se genera precisamente en el círculo familiar, o como hoy por hoy suele estar incidiendo y cada vez de mayor forma, la violencia de pareja, la violencia en el noviazgo, que en muchas ocasiones está ahí presente, de manera no tanto física como sí de manera emocional, y no siempre se logra identificar y mucho menos denunciar. Por ello es que hoy por hoy debemos no solamente estudiar, analizar el fenómeno y debatirlo, sino sobre todo el poder meditar en cómo reforzar las estrategias que ya existen para luchar en contra de la violencia hacia la mujer, en contra del hostigamiento sexual, el abuso sexual, la explotación sexual de la mujer y sobre todo cualquier forma de violencia. Si ponemos la diapositiva número 2, por favor. En este entorno, creo que el tema de cómo garantizar el ejercicio de los derechos humanos no es otra cosa, sino el cómo permitir que cada uno de nosotros ejerza ese mínimo de condiciones en los términos que se encuentra ahí previsto en la Constitución. Decía muy bien el presidente municipal en su exposición cómo ha habido en los últimos años un nuevo paradigma en materia del ejercicio del servicio público. Un claro compromiso
de observar, de promover, pero de respetar también los derechos humanos. Esto ya no es algo que solo corresponda a un sector de la población, solamente a los servidores públicos, sino que en buena medida debe ser parte de un compromiso de todos. Todos, independientemente del ámbito en el cual nos encontremos, debemos asumir ese compromiso claro de observar los derechos humanos, de cumplir con estos en los términos en los cuales se encuentran, de promover el respeto de los derechos humanos y sin duda que poder en buena medida prevenir y evitar que se dé cualquier tipo de violación en la materia. Por ello es que, aludiendo al tema y tratando de llevar a cabo una exposición inicial a propósito de mi tema, ¿cómo sugerir, cómo analizar la manera en cómo la autoridad policial debe de reaccionar ante cualquier tipo de violencia que se genere? Hoy por hoy, si todos estamos obligados a promover, observar, respetar los derechos humanos, la gran pregunta es cómo cumplir con esta obligación y específicamente cómo hacerlo cuando estamos ante la violencia hacia la mujer o hacia niñas que se dé en cualquiera de los ámbitos a los que hacíamos referencia. Las últimas reformas también y el contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de su plena entrada en vigor en 2014, establece un nuevo paradigma en cuanto al desempeño de las funciones policiales. Hoy por hoy, los policías, sí, todos los policías tienen esta obligación de promover, observar y respetar los derechos humanos, de ser un modelo de actuación en el servicio público, de ser un modelo de servicio también en el servicio público. Pero en este orden de ideas se enfrenta también una problemática adicional, el reto de conocer y de aplicar plenamente estos procedimientos que impliquen un pleno respeto a la Constitución, a los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es parte y sobre todo de un muy amplio marco jurídico que establece precisamente toda esa serie de acciones orientadas a buscar eliminar todas las formas de violencia en contra de la mujer, toda vez que no solamente implica el tema de la violencia contra la mujer, el buscar perseguir y detener a los autores de la misma, sino algo mucho más importante, el cómo prevenir que esta violencia se genere en la sociedad, el cómo brindar auxilio y protección a las víctimas que en buena medida han sido ya sujetas de las mismas y particularmente cómo investigar, pero investigar de manera efectiva este género de violencia. En ese orden de ideas, permítame distraerlo los siguientes minutos para abordar mi temática desde dos perspectivas. La realidad, la nueva realidad de la actuación policial en términos actuales y por otra parte, los protocolos de actuación policial ante el tema de la violencia en contra de la mujer y en contra de la niñez, particularmente de niñas víctimas de este fenómeno, sea de violencia en el entorno familiar, en la escuela, en la calle o eventualmente en zonas de trabajo. Vayamos al primer punto y pasamos a la segunda diapositiva. La nueva realidad de la actuación policial demanda sin duda un nuevo paradigma en materia de investigación del delito. Sí, hasta antes de este nuevo sistema de justicia penal que entró plenamente en operación en 2014, decíamos que la investigación del delito le correspondía al Ministerio Público y el policía solo se configuraba como una especie de auxiliar en la investigación. Que el policía solamente iba a atender eventualmente las órdenes, instrucciones o colaborar en un auxilio en la investigación del delito ante el Ministerio Público. Ahora, el paradigma es distinto. Ustedes, los policías del ámbito municipal, se han transformado en lo que ahora se conoce como un primer respondiente. Pero un primer respondiente, esto es la primera autoridad que responde ante la denuncia o ante el fenómeno delictivo, pero que además debe llevar a cabo un sinnúmero de acciones, todas ellas orientadas en buena medida, número uno, a brindar auxilio a las víctimas. Número dos, en proteger a las víctimas,
Número 3, en perseguir a los delincuentes y, por supuesto, iniciar la investigación. Si hasta no hace mucho se decía que antes de la intervención del policía se requería la denuncia ante el Ministerio Público, hoy tenemos que invertir ese paradigma y decir: el Ministerio Público habrá de actuar una vez que el policía le haya entregado ese informe policial homologado y que le dé cuenta de que se ha cometido probablemente un hecho delictivo que requiere en buena medida ponerse en conocimiento ante un juez. ¿Qué quiere esto decir? Que en efecto, la actuación policial ahora redunda en una labor de investigación, en una labor a realizarse por expertos, por peritos, por detectives verdaderos que estarán llevando a cabo actuaciones de estas características. En este orden de ideas, el conocimiento del delito, la detención de las personas probablemente responsables de la comisión de ese hecho delictivo, la preservación del lugar de los hechos, el registro de todas y cada una de las actuaciones, la puesta a disposición de objetos y personas y el dotar de seguridad y certeza a las actuaciones policiales, hoy por hoy es una obligación adicional para los policías de aquella que existía en antaño. Si antes podríamos decir que el policía llevaba a cabo una labor solamente de proximidad y de prevención del delito, hoy por hoy tendremos que estar ciertos de que el policía, el primer respondiente, el policía municipal, tiene un sinnúmero de obligaciones que lo colocan con mucho mayores atribuciones. Siguiente diapositiva. En este orden de ideas, este esquema del policía como primer respondiente, que es el policía, el primero que llega al lugar de los hechos, que va a corroborar la denuncia, localizar, descubrir, recibir aportaciones de los indicios o elementos materiales probatorios y detener en flagrancia, se complementa con otras dos policías que se han incorporado en este nuevo sistema de justicia: la policía con capacidad para procesar y el policía investigador. Pero hay una clara realidad también en la cual vivimos y que no podemos dejar de lado. Resulta insoslayable esa realidad. Generalmente el que está ahí en el lugar de los hechos es el policía municipal. Generalmente el que debe resguardar la escena del delito es el policía municipal. Quien debe brindarle atención a la víctima es el policía municipal. Quien debe asegurar al probable responsable del hecho delictivo lo es también el policía municipal, y eventualmente esperar que acuda la policía investigadora o, en su defecto, la policía con capacidad para procesar cuando ésta decide acudir o tiene el tiempo de acudir al lugar de los hechos. De ahí la gran importancia de que existan protocolos de actuación claros, precisos, que permitan establecer el 1, 2, 3 o el ABC de la actuación policial ante todo tipo de hecho delictivo y particularmente ante este fenómeno tan grave y que tanto lastima a la sociedad y particularmente a las mujeres como lo es la violencia en cualquiera de sus géneros. Pero si bien es cierto que la actuación policial y la actuación del primer respondiente debe en buena medida llevarse a cabo actos como estos a los que me he referido y que deben hacerse constar en lo que ahora se entiende como un informe policial homologado y ya no como un parte informativo policial, también lo es que hoy por hoy existen, y escuchen ustedes, por lo menos 17 actuaciones mínimas que el policía debe llevar a cabo cuando se enfrenta precisamente al fenómeno delictivo, y todo esto integrarlo en lo que se entiende el informe policial homologado, que desde mi punto de vista es la suma de todas esas actuaciones que se encuentra obligada a realizar el elemento policial. Número 1, si es que está frente a un detenido, dejar constancia de la lectura de los derechos que están en favor del detenido. No solamente hacerle saber cuáles son los derechos que tiene a su favor la persona a la cual se detuvo, sino algo muy importante: dejar constancia de esa lectura de derechos. Número 2, la constancia de la lectura de los derechos en favor de la víctima. Sí, el nuevo sistema plantea
un esquema de plena igualdad entre víctima y victimario frente al proceso. En este orden de ideas, no solamente los derechos que le asisten al victimario, al probable imputado o bien al delincuente, si se le quieren llamar, sino también la constancia de los derechos en favor de la víctima. El acta de entrevista, si se decidió entrevistar a la persona, a cualquiera que ésta sea, el acta correspondiente en la cual conste la entrevista que se realizó. El informe sobre el uso de la fuerza, si se utilizó la fuerza física para contener o para repeler o la fuerza extrema, debe existir un acta específica con un informe en torno al porqué, alcances y circunstancias del uso de la fuerza. El acta de inventario del aseguramiento que llevó a cabo el vehículo, los efectos personales que tenía en su posesión la persona que fue detenida, la constancia de entrega de un niño, adolescente o persona perteneciente a un grupo vulnerable, el acta de descripción, levantamiento y traslado del cadáver, el registro de cadena de custodia, el acta de inspección de persona, el acta de inspección de vehículo, el acta de inspección del lugar, la constancia de entrega de víctima o ofendidos, el registro de trazabilidad y continuidad de objetos asegurados, la entrega-recepción de indicios o elementos probatorios, el acta de un inventario de indicios o elementos probatorios, el acta de pertenencias y la cartilla, por supuesto, de la lectura de derechos. Todo esto a cargo del policía, sea primer respondiente, sea investigador o sea con capacidad para procesar. ¿Qué sucede si este tipo de actas no se elaboran, si no se cumplen las exigencias que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para cualquier policía que intervenga en el lugar de los hechos? Bueno, si esto no se hace de esa manera, entonces se podría favorecer al delincuente, porque ante una actuación indebida, entonces se anularía todo tipo de informes o de actuaciones y el delincuente podría recuperar la libertad, no por ser inocente, sino por fallas al momento de elaborar todas y cada una de las actuaciones. Esto como consecuencia, y pasamos a la siguiente diapositiva, de los principios que se establecen también regulan la actuación policial. El policía hoy por hoy se encuentra obligado a actuar bajo el principio de eficacia. Esto es, que las actuaciones que lleva a cabo redunden en cierto resultado esperado. Si se ha detenido a alguna persona por estar involucrado en un posible hecho delictivo y habiendo lastimado a una víctima y se han asegurado ciertos indicios y ciertos objetos, es de esperarse que ocurra la consecuencia legal específica. El sujeto fue detenido golpeando o después de golpear a una mujer, familiar o no, o después de ser señalado por haber abusado sexualmente en contra de una mujer. Es de esperarse que con motivo de las actuaciones que se realicen y que se pongan en conocimiento del Ministerio Público y eventualmente de la autoridad judicial, de los jueces, surja o termine el asunto con una sentencia condenando al responsable de este abuso a lo que establezca la propia ley, a la pena que corresponda, la mínima o la máxima existente, pero una condena repudiando ese tipo de comportamiento. Si la eficacia no termina en estas condiciones, entonces lo que se propicia es la impunidad y se genera también un claro sentimiento de desilusión de las víctimas, en el sentido de que a pesar de haber sido lastimadas en su derecho, no existió consecuencia alguna para el responsable, y entonces se traduce esto en una especie de invitación para seguir cometiendo hechos delictivos de las características. Otro principio es el de respeto a los derechos humanos. Un respeto a los derechos en favor de ambas partes, de la víctima haciéndole efectivos todos y cada uno de los derechos que tiene en su favor, entre otros, tratándose de la violencia contra la mujer, de las medidas de protección en su favor para evitar que se repita o se ejerza nuevamente la violencia, y por otra parte, en beneficio del probable responsable para evitar que en su caso también pudiese vulnerarse alguna cuestión legal en su favor.
el tema del profesionalismo. Tener que actuar haciendo específicamente lo que le corresponde al elemento policial o a la propia autoridad. Pero para cumplir con esta función es fundamental conocer qué es lo que tengo que hacer. Si no conozco lo que tengo que hacer, o lo conozco pero no lo sé hacer, o lo conozco y lo hago como por costumbre se ha venido haciendo porque así se acostumbra, quizás esto pudiera ser contrario a lo que previamente hemos observado, contrario a los derechos humanos, contrario a un principio de plena eficacia para lograr el objetivo específico, que sería ante un hecho delictivo, que es lograr la condena del probable responsable. Por otra parte, el principio de objetividad, el principio de legalidad y sin duda el principio de eficiencia. El tema de la eficiencia tiene que ver precisamente con la mejor manera de cómo cumplir con el desempeño de las funciones y la óptima utilización de los recursos disponibles. No solamente lograr la eficacia en el sentido de lo que la ley prevé se traduzca en una plena realidad, sino también ser totalmente eficiente en cuanto al manejo de los recursos de los cuales se dispone y que permitan optimizar el uso de los mismos. El tema del profesionalismo, que no tiene mayor cosa que ver, que no tenga relación con esto que hemos platicado ya, y con una cuestión plenamente objetiva, asentar lo que específicamente corresponde a lo que se está observando, nada más y nada menos. Y sin duda, el principio de un comportamiento totalmente honesto. Esto es, ni yendo más allá de lo que establece la propia ley, ni quedándose uno un paso antes, corto de esa obligación que se tiene de actuar y reaccionar ante un tema como lo sería la violencia contra la mujer. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este nuevo marco de actuación, el policía debe estar en condiciones, sin duda, en su desempeño cotidiano, número uno, de recibir denuncias y realizar las actuaciones de investigación correspondientes. Es que el policía está en condición de recibir denuncias a partir de marzo de 2014 y con el nuevo modelo, sin duda. ¿Qué no era la denuncia ante el Ministerio Público? Denuncie con el Ministerio Público y una vez que haya denunciado y me envíen la orden de investigación o me instruyan para investigar, actuaré. Eso era el modelo anterior. Ahora, el policía, cualquier policía, el primer respondiente, está en condición de recibir denuncias y, lo más importante, de realizar de manera inmediata actuaciones de investigación. Es que no puedo intervenir hasta que el Ministerio Público no reciba la denuncia. No habré de intervenir en buena medida si no tengo denuncia alguna. Esto se ha transformado, ha evolucionado y está ahí la segunda facultad que tiene el policía: efectuar detenciones en caso de flagrancia o en caso urgente. Si se observa que el delito se está cometiendo, por supuesto que se puede actuar aun cuando no exista denuncia alguna previamente presentada. Para eso existe la figura de la flagrancia o bien del caso urgente. Intervenir en el momento mismo cuando los hechos se están cometiendo y no tener temor alguno de que pueda ser tachada de ilegal la actuación o de que pudiese ser anulada, siempre y cuando se respete el protocolo de actuación correspondiente y se elaboren los informes acorde a las actuaciones realizadas. El informar de los derechos al detenido y el trasladar de inmediato al detenido ante la autoridad correspondiente, pero previo los trámites de elaboración de los informes correspondientes y de permitirle que haga efectivos los derechos en particular. Todo esto nos invita y nos convoca entonces, y pasamos a la siguiente diapositiva, a abordar el tema central de mi investigación y de mi presentación, los protocolos de actuación policial ante mujeres, niñas o víctimas de un delito. Y sin duda, cuando estamos ante una comisión de cierta violencia en contra de la mujer, podríamos estar, sea ante una falta administrativa, sea ante algún delito,
o bien estar interviniendo en materia de algún operativo o atendiendo a alguna víctima, mujer, perteneciente a un grupo vulnerable. Todo esto con el objetivo de tratar de hacer efectivos sus derechos, que pueden ser desde el derecho a la vida, el derecho en buena medida a la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a no ser afectada en su libertad sexual en forma alguna. Repito, el hostigamiento sexual, cualquier forma de abuso sexual que implique contactos físicos o insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía, exigencias sexuales o cualquiera de estas características, sin duda que implica, demanda la necesidad de la atención de un fenómeno de esta, en el sentido sea para prevenir y evitar la violencia, o sea para reaccionar en ese orden de ideas. La violencia en la familia, lo decía, es una de las formas más insidiosas de violencia en contra de la mujer. Existe en todas las sociedades del mundo. No hay un país en el mundo que se libre de este fenómeno de la violencia familiar y particularmente de fenómenos de violencia física o emocional en contra de la mujer dentro del entorno familiar. En estas relaciones familiares se suele someter a la mujer de cualquier edad a formas de violencia tales como lesiones, violación, violencia psicológica, violencia como sería en buena medida la falta de independencia económica, el obligar a la mujer a permanecer en cierto entorno violento, la negación de las responsabilidades que debe asumir el hombre con respecto a sus hijos. Esta violencia, sin duda, que compromete a la mujer y entorpece sin duda la capacidad de la misma para poder participar en la vida familiar de manera adecuada. Víctimas de violencia de alto estrato social y del más bajo estrato social, con poca o nula educación y a veces con los mayores grados académicos, pero en una y otra circunstancia de cualquiera de estos aspectos que he mencionado, con el temor o a veces con la vergüenza de denunciar un fenómeno de estas características, o con la desilusión de que a pesar de denunciarse a veces se dice: esto se dio en el entorno familiar, debe usted solucionarlo en ese entorno familiar, y esto es algo contra lo cual debemos luchar y debemos tratar de abatir. No hay justificación alguna para este fenómeno de violencia y debe actuarse siempre respondiendo ante cualquier denuncia de estas características, porque grados extremos de violencia se ha demostrado a veces inician en precisamente el seno familiar. Siguiente diapositiva. En este orden de ideas, la labor del policía ante el fenómeno de la violencia en contra de la mujer debe de implicar responder en el mismo orden de ideas. Trátese del fenómeno del feminicidio, la agresión en contra de la mujer solamente por el hecho de serlo. Existen fenómenos de estas características y agresiones que se dan en la familia, en la calle, en el trabajo o a veces en la escuela también, por parte de alguien del círculo cercano o no, agrediendo a la mujer por el simple hecho de serlo. El tema del secuestro, el abuso sexual, el hostigamiento sexual, la sustracción, retención, ocultamiento ilícito de menores de edad, o bien personas desaparecidas o no localizables, o la violencia intrafamiliar. Todo esto demanda una acción y reacción en igualdad de circunstancias, pero eso sí, con protocolos específicos para lograr en buena medida atender, abatir y evitar que la violencia pudiese en buena medida extenderse en una u otra circunstancia. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este orden de ideas, las víctimas de la violencia ameritan y demandan y tienen que ser atendidas en igualdad de circunstancias y evitando cualquier tipo de discriminación en este orden de ideas, buscando que la investigación de los delitos, la autoridad o las autoridades se conduzcan
sin excluir derecho alguno en favor de cualquier mujer, buscando evitar la restricción de sus derechos y, por supuesto, en igualdad de circunstancias, tratándolas independientemente de la edad, de la raza, del color, de la lengua, de la religión, del género, del estado civil, de la condición de plena capacidad o discapacidad en la cual se encuentra. Y para ello ameritan también circunstancias y maneras de responder completamente distintas si se trata de una menor de edad a una persona de la tercera edad, de una mujer que pertenezca a un grupo o comunidad indígena, o bien que tenga cierta discapacidad física o en su defecto mental, a una mujer que practique cierta religión o tenga cierto tipo de creencias, o bien algunas completamente distintas, en ese orden de ideas. El evitar tratar de manera desigual un caso de violencia en contra de la mujer es una exigencia fundamental, pero también el lograr distinguir ante cada uno de estos supuestos cómo y bajo qué circunstancia debe darse la respuesta por parte de la autoridad. ¿Acaso se debe actuar por igual en todos estos casos, en igualdad de ejercicio de derechos? Sí. En cuanto a respuesta de la autoridad, con una actuación pormenorizada que permita en buena medida responder ante el fenómeno de la violencia, acorde a las circunstancias en que ésta se ha presentado. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el mismo orden de ideas, se requiere ofrecer garantías que permitan en buena medida una atención a las mujeres acorde a la condición de violencia que está enfrentando. Si la mujer ha sido víctima de violencia y la violencia se ha presentado del entorno familiar, ¿es válido solamente recibir la denuncia, iniciar la investigación, o también tendría que ofrecerse algún tipo de medida de protección para evitar que esta violencia continúe, o en su defecto que pudiese traducirse en una violencia mayor por parte responsable? Hay muchos casos en donde la denuncia por un caso de violencia por parte de la mujer se presenta y ante la falta de un protocolo de respuesta adecuado para qué hacer en cuanto a medidas de protección para la mujer, no se toma ninguna medida, y lo que inicialmente era una forma de violencia mínima, con posterioridad se traduce en una violencia máxima que pudiera llegar hacia el extremo de privación de la vida, o en su caso una serie de lesiones mayores para la mujer por el hecho de no haber asegurado al probable responsable, de no haberle ofrecido a la mujer una protección especial, o en su defecto, cuando los hay, haberle ofrecido el traslado de la mujer a un refugio, a un lugar en el que pudiese garantizarse de mejor manera su protección, su seguridad y particularmente que no se repitiese el fenómeno de la violencia. Siguiente diapositiva. En este orden de ideas, todas las autoridades que intervienen cuando se realiza la violencia o un caso de violencia en contra de la mujer, se encuentran obligadas a considerar y a tratar a la víctima como fin de su actuación. Lo fundamental debe ser, sin duda, atender, proteger y estar al lado de la víctima. Por supuesto que también buscar seguramente la detención, aseguramiento del probable responsable de este género de violencia, pero en particular proteger en primera instancia a la víctima para evitar que se genere mayor violencia en su persona, para que se garantice que no se vea disminuido el mínimo existencial a que la víctima tiene derecho. Suena simple, el hecho de sustraer a la víctima de su entorno, de su casa, trasladarla con sus hijos a un lugar distinto, pedirle que no acuda a trabajar, que no continúe haciendo sus tareas o sus actividades de manera cotidiana, pero esto ya es una victimización adicional hacia quien ha sido sujeto de violencia, mujer víctima de violencia, y que además tenemos que sustraerla del entorno en el cual se encuentra. En ese orden de ideas,
debe proporcionarse el apoyo adecuado para evitar una mayor victimización, garantizar que no se afecte el núcleo esencial de los derechos de esta y respetar su plena autonomía. ¿Qué acaso ante todo fenómeno de violencia que se da en el entorno familiar debe inmediatamente sustraerse a la víctima del entorno familiar? ¿O esto podría implicar consecuencias mayores? Debe valorarse en cada caso concreto qué es lo más adecuado para la víctima, con el objetivo de que no se le revictimice o resulte que además de ser víctima de violencia, ahora será víctima en el sentido de alejarla del núcleo esencial en el cual se desempeñaba y sobre todo tener que sacrificar también en ocasiones el entorno laboral o escolar. Siguiente diapositiva. De igual manera, debe procurarse en buena medida otorgársele la atención que corresponda. Siguiente diapositiva. La atención, si es que requiere una atención médica, una atención odontológica. La siguiente diapositiva, por favor. Si requiere atención física, familiar, patrimonial y psicológica. La atención no solamente debe ser la muy buena respuesta por parte del elemento policial, sino que ahora correspondería a otro tipo de instancias el que pudieran sumarse con el objetivo de que si requiere alguna asistencia familiar para poder continuar adelante con el cuidado de su familia, se le proporciona. Una atención médica, sin duda, si fue víctima de una violencia física, la respuesta adicional por parte de la autoridad debe ser, sin duda, tratar de restablecer la salud, particularmente por esa afectación física de la cual fue víctima. Pero si se trató también de una violencia psicológica o moral, por supuesto que la ayuda en la materia tiene que proporcionársele con el objetivo de que mentalmente, psicológicamente, pueda restablecer la condición a la cual tenía antes de la violencia, para que se le pueda empoderar, para que pueda superar el miedo, el temor o a veces el terror de enfrentar al autor de la violencia en su contra y entonces sí poder ejercer los recursos legales correspondientes. En muchas ocasiones una mujer víctima de una violencia y más una niña le tiene tal terror, tal miedo al agresor, al responsable de la violencia, que prefiere desdecirse, contradecirse, no continuar con la denuncia, con las investigaciones correspondientes. De ahí que sea muy importante el tema de la atención psicológica para tratar de restablecer el estado psíquico de la víctima a una condición en la que libremente, sin fuerza externa alguna, sin violencia externa, pueda entender cuáles son sus derechos y particularmente cómo responder y cómo reaccionar ante un fenómeno de estas características. Siguiente diapositiva. Estas medidas de protección, sin duda que deben siempre otorgarse, cualquiera de ellas, si es que la víctima encuentra amenazada su integridad física, personal o emocional. Por supuesto, lo decía, ¿qué es más grave, la violencia física o la violencia emocional? Pues miren ustedes, una lesión, un golpe en la mujer que es injustificable, pero quizás en 10 o 15 días pudiese ver recuperada plenamente su apariencia, su salud la mujer. Una agresión psicológica, una afectación psicológica que lastima a la mujer, le lastima su autoestima, valga la redundancia, afecta la autoestima, la hace considerarse devaluada y a veces merecedora de la violencia. A veces no hay posibilidad alguna de que sin tratamiento alguno la mujer pueda recuperar su autoestima, pueda recuperar el sentido y sentimiento de valor que tiene por su condición de mujer, y la lesión pudiera permanecer por siempre. Una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual a veces jamás logra recuperar la condición que tenía antes de la agresión sexual a cómo se encuentra posteriormente, y en ocasiones
con gran terapia, tratamientos en la materia, es factible lograr el restablecimiento a la condición que jamás será en igualdad de circunstancias como estaba previamente a la agresión, pero que por lo menos le podría permitir recuperar o reorientar su tarea, su labor, su vida hacia un proyecto como el que tenía originalmente pensado. En ese orden de ideas hay que tenerlo muy presente. La violencia emocional no es un tema menor. Así de que cuando se acude ante una denuncia por violencia emocional, bajo ninguna circunstancia se puede minimizar el asunto. Solamente la está ofendiendo emocionalmente. No hay golpe alguno, no hay lesión alguna, entonces nada podemos hacer, señora, o mujer, o niña, o jovencita. Por supuesto que debe atenderse y otorgársele la misma atención. Las amenazas en contra de una mujer, o cuando existan razones fundadas para inferir que los derechos de esta persona, de esta mujer, se encuentran en una condición de riesgo. ¿Acaso se requiere que se cumpla una amenaza para poderse actuar? Bajo ninguna circunstancia. Basta la condición de riesgo para que la atención se dé. ¿Qué acaso no debemos en ocasiones prevenir un daño antes de que éste se presente? ¿Que no existen delitos que pueden quedarse solo en la tentativa, en la intención de cometerse el daño? Por supuesto, en ese orden de ideas, un protocolo de actuación policial debe de contener también la manera en que se debe actuar y siempre intervenir en los términos que hemos expuesto, aun cuando solo exista amenaza de un daño o de un riesgo que pueda enfrentar una víctima. Última diapositiva. Y en este orden de ideas, una medida de protección y una actuación policial siempre debe tomar en consideración por lo menos algunos elementos como los que aquí estamos observando. Número uno, la necesidad y la proporcionalidad de la atención que debe ofrecerse. Pero decirlo así generalmente resulta un gran atrevimiento. Óigame usted, dígame a qué se refiere por necesidad y proporcionalidad. Para poder responder eso, tendríamos que establecer bajo qué género, tipo, circunstancia o gama de violencia nos encontramos. Violencia física, violencia emocional, violencia en el hogar, en el trabajo, en la escuela o en la calle. Por otro lado, un criterio de oportunidad y eficacia, por supuesto. ¿Qué tan oportuno es la medida de protección que debemos otorgarle? Será la respuesta en atendiendo a la circunstancia bajo la cual nos encontremos. Para esto tendremos que desglosar cada una de las variables. ¿Cuáles variables? Las que se atienden día a día en la corporación policial o en los órganos que reciben denuncias o conocen de este tipo de asuntos. ¿Cuáles son los casos que estamos atendiendo o que hemos atendido? ¿Cuál es en buena medida la oportunidad y la eficacia medida de la protección que se ha otorgado sobre la base de la experiencia y también de la expectativa correspondiente? Por otro lado, el tema de la confidencialidad. ¿Es válido difundir esta información? ¿Ya fue víctima de violencia fulana de tal? Bajo ninguna circunstancia. El manejo de las denuncias, de las medidas de protección, de la atención debe ser bajo la más estricta confidencialidad, con el único conocimiento por parte de quien está atendiendo a la víctima y sin duda de quien recibe la medida de protección correspondiente. De otra manera, se podría estigmatizar, se podría agraviar de nueva cuenta a quien ha sido víctima de violencia y que ahora podría ser víctima de una infamia o de una práctica infamante pública. Esto es exponer al descrédito o a la vergüenza a alguien que ya ha enfrentado la violencia en cierto sentido y que lo menos que quiere es ser expuesta o bien exhibida públicamente. Y por último, el tema de las medidas de protección que tienen que ver precisamente con cualquiera de estas circunstancias a las que hemos hecho referencia. Todo esto nos coloca en la condición de tener que estar muy conscientes de que
Para poder atender debidamente a la violencia en contra de la mujer o de las niñas víctimas de violencia, requerimos en buena medida de contar con parámetros claros que vayan en buena medida dejando con total precisión qué debe hacerse ante cada caso específico, que aun cuando todos ellos englobados dentro del género de violencia, las particularidades podrían llevarnos a una reacción completamente distinta. ¿Qué hacer en buena medida para buscar prevenir y evitar la violencia en contra de la mujer o de las niñas? Sin duda que la promoción de los valores, de la cultura de la legalidad en todos los ámbitos es fundamental. El que la respuesta ante cualquier denuncia sea la adecuada. El que puedan analizarse este tipo de fenómenos con perspectiva de género. ¿Qué implica esto? Que podamos colocarnos en buena medida ante la condición y situación que enfrenta la mujer en este ámbito específico, a que se pueda impulsar de sobremanera el que se garantice la igualdad de oportunidades para todas independientemente de su condición. El que podamos lograr que ninguna mujer que sea víctima de violencia quede desprotegida y expuesta a la reincidencia del agresor. Y para alcanzar esto, para que esto se cumpla, debe ser muy importante informarle a todas las mujeres que ante cualquier género de violencia o práctica de violencia que se lleve a cabo, la actuación confidencial y la respuesta eficaz está ahí. Si esto no lo operamos de esa manera, quizás, aún con todo y esto que he comentado, no podría surtir realidad. Y por supuesto, sin duda, y hay que favorecer y extender el establecimiento de unidades especiales para atender la violencia en contra de la mujer. Unidades especiales que permitan analizar con total claridad la manera en cómo la violencia familiar se presenta o cualquier género de violencia en un momento determinado. El poder abatir y evitar prácticas y patrones de conducta que en algunas partes, en algunas comunidades, en algunos entornos de nuestra sociedad, siguen algunos observando y entendiendo y pretendiendo defender la idea de que ejercer violencia en contra de la mujer es parte de una cultura que ha imperado durante siglos y que amerita continuar ejerciéndose. Bajo ninguna razón y circunstancia se requiere en buena medida tratar de evitar este tipo de subculturas y buscar propiciar lo contrario: el pleno empoderamiento de las mujeres, el pleno ejercicio y vigencia de todos y cada uno de sus derechos, y particularmente el que podamos entender que la única manera en que podríamos evitar que la violencia en contra de la mujer se siga repitiendo en buena medida lo sería asumiendo el tema de la agenda de la lucha en contra de la violencia hacia la mujer como un compromiso, particularmente como un compromiso de todos, independientemente de que nos encontremos en la condición de particulares o bien de servidores públicos. Pero que si sumamos sociedad e instituciones, será más fácil que algún día, espero más pronto que tarde, podamos por lo menos ver contenida la violencia en contra de la mujer, buscar que ésta se reduzca y algún día que desaparezca la misma. Muchas gracias por su atención.